Bien, queremos cambiar completamente de tema para contarles cómo la morosidad de los chilenos que tienen tarjetas de crédito se ha duplicado en solo un año. Fíjense ustedes que si bien este hecho aumenta en términos de que cada año más personas aparecen morosas, se habla de 4,5 millones de habitantes que viven con situación financiera impaga. Gran parte se encuentra justamente en esta situación a través de sus tarjetas de crédito. También se habla, por ejemplo, que en promedio los chilenos tienen 4 tarjetas de crédito por persona endeudada. Estamos hablando de tarjetas bancarias, tarjetas del retail, en fin, lo que es una práctica bastante compleja, bastante malsana en términos financieros, porque la persona entra en una rueda y en una situación, algunos hablan del bicicleteo permanente en sus vidas, en que cuando reciben su sueldo, los que tienen mejor situación en el sentido de tener por lo menos asegurado un sueldo a fin de mes, resulta que en los primeros días no se les va el sueldo de una, pagando las deudas, pero aún así siguen morosos, y por lo tanto queremos hablar de esto, ¿no? Y entender cómo se da este fenómeno y cuáles son las maneras de enfrentarlo adecuadamente. Y estamos en el estudio con el director de Chile Deudas, Guillermo Figueroa. Guillermo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. Bienvenido, señor Figueroa. A ver, entendamos primero Chile Deudas. ¿Qué es lo que es? ¿Un bufete de abogados? ¿Un estudio jurídico que trata con problemas financieros y comerciales de las personas, ¿no? Así es. Nos dedicamos principalmente a atender personas y ver el caso en particular de cada uno de ellos, precisamente en base al sobreendeudamiento que hoy día existe en nuestro país. Ya. ¿Ustedes han recibido más casos en el último año? Estas cifras que ustedes han compartido en este análisis que se hace de los números, que son números oficiales, ¿no? De la Superintendencia de bancos, justamente. Así es. Mira, claro. ¿Por qué lo presentan? ¿Están diagnosticando que están llegando más gente tratando, por ejemplo, de refundir sus distintas deudas en una sola? Absolutamente. Y dentro de eso lo que nos llamó mucho la atención fue de que la gran parte de las personas sobreendeudadas tienen problemas principalmente con el producto de la tarjeta de crédito. Y es ahí donde nos centramos. Y es importante destacar que existe hoy día, en comparación al 2017, bajo los antecedentes que informa la misma Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy día existen operaciones bancarias con tarjeta de crédito de 13.477 millones de dólares. Y de esto corresponde un 5,2% del cual está en morosidad. Es decir, hay una morosidad actual de 701 millones de dólares. Y si eso lo comparamos con el año anterior, con el 2017, en el 2017 había morosidad correspondiente a cerca de los 300.000 millones de dólares. Ya. Y esto siempre hablando del sistema formal, son cifras oficiales de la Super, o sea... Estamos hablando de cifras tarjetas de crédito bancarias y de retail. Exacto. Es importante igual destacar que hoy en día también existen cerca de 22 millones de plásticos funcionando en nuestro país. Es decir, hay más tarjetas de crédito que habitantes. Estamos como con los celulares. Guillermo, vamos entonces entendiendo un poco el comportamiento, porque uno siempre se queda con la idea de que finalmente los chilenos y chilenas van pagando sus deudas y que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Pero pagar sus deudas, entre comillas, porque también hay una alta morosidad, lo que ustedes dicen, supone un esfuerzo y un desgaste y una precariedad también en su situación cotidiana. Descríbeme un poco cuál es la situación. Exacto. Mira, hoy día... muchas personas y el problema que está pasando en nuestro país es que estamos viendo las tarjetas de crédito como una extensión de nuestros ingresos. Y eso es un gran problema que hoy día está ocurriendo. Y hay que considerar que la tarjeta de crédito es una deuda que vamos a asumir. Hay personas que de repente pueden tener un ingreso mensual a lo mejor de 500.000 pesos y una tarjeta de crédito con un cupo de 500.000. Entonces la persona dice, yo tengo disponible un millón. Claro. Y eso es un grave error. Sí, pues nada que ver. Pues. Y al contrario, los 500.000 pesos de deuda, además no son 500, son más porque hay que pagar los intereses. Exacto. Y lo que ocurre acá es que muchas veces cuando se aperturan cuentas corrientes o algún producto financiero en la banca tradicional de nuestro país, lo que pasa es que muchas de las tarjetas de crédito que nos entregan automáticamente quedan asociadas con un pago mínimo. Y hay que tener mucho cuidado con este producto. Recordemos que las tarjetas de crédito tienen un interés aproximado del 3% mensual. Sin embargo, cuando pagamos el mínimo, estamos pagando cerca del 5% del monto facturado total. Claro. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando vamos dando el pago mínimo, no amortizamos la deuda, no bajamos la deuda, sino que la mantenemos. Es decir, aquí se produce un efecto psicológico, podríamos decir, porque es como para mantenernos fuera de la morosidad, pero la deuda sigue siendo la misma. Por lo tanto, es casi prácticamente pagar para mantenernos con la tarjeta al día, pero el problema está en que el cupo no va a ir bajando, el cupo utilizado. Pero solo quiero entender, estamos con Guillermo Figueroa, director de Chile Deudas.
¿En qué está gastando la gente su plata en términos de créditos? ¿Por qué digo esto? Porque desde otras organizaciones que también trabajan con gente endeudada, dicen que a diferencia de lo que la gente supone, que tú te gastas la plata, no sé, en artículos que no son de primera necesidad, suntuosos, en fin, que podrían ser absolutamente evitables, no, pues la gente la está gastando en la cuenta del supermercado, en artículos de primera necesidad. ¿Qué es lo que Y eso es lo lamentable. Es así. Ese dato es súper importante, Mirna, porque eso es lo que está pasando en este último tiempo, en estos últimos años. Las personas no se están endeudando con estos productos financieros necesariamente para salir de vacaciones o para algún bien de lujo. El problema que está ocurriendo hoy día es que las personas están utilizando y se están viendo obligadas a utilizar el crédito para poder comprar en supermercados, para poder comprar, para poder solventar gastos básicos. Y eso es lo lamentable. Y eso también tiene mucho que ver con el aumento de la cesantía que ha existido, con los niveles de ingresos que hay en nuestro país. Entonces ahí podemos ver que hay distintos agentes que tienen que ver y tienen incidencia en este fenómeno que hoy día está ocurriendo. Lo problemático, el problema principal, es que la deuda correspondiente a este ítem relacionado con las tarjetas de crédito, podríamos decir que más que se duplicó, el monto de morosidad. Si antes eran 301 millones de dólares, hoy día son más de 700. Claro. Entonces eso es bastante problemático. Lo que planteabas antes también referente a la tasa de interés, esta cercana a proxa al 3% mensual, hay que metérselo en la cabeza. Estos son por 10 meses 30%. Exacto. O sea, por 12 meses más del 30%, 36%, así sumando tasa, porque esto es peor que eso, porque el interés compuesto se va retroalimentando con el paso de los meses, en el tiempo. Entonces, al final uno está pagando cerca de un 40%, por decir una cifra redonda, en intereses anuales. Así es, y más que eso... Cuando tú decías antes que la gente que gana 500 lucas y cree que tiene otras 500 lucas porque tiene cupo por 500 lucas, en realidad ni siquiera gana las primeras 500 lucas, porque de esa va a tener que pagar un tercio en intereses. Efectivamente. Y aparte de eso, el dato también relevante es que cerca de este porcentaje, el 1,8% está con un atraso superior a los 180 días. Es decir, la tarjeta de crédito hoy día está técnicamente castigada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día lo que pasa en la banca chilena y en el retail también es que hoy día nosotros podemos solicitar más de una tarjeta de crédito en una entidad financiera. Podemos tener muchos productos, podemos tener un multicrédito, por así decirlo, de fácil acceso. Recordemos que el acceso al sistema financiero en nuestro país es sencillo. Hoy día, acá en Providencia, en Santiago Centro y en distintas partes de nuestro país, podemos ver en los mismos malls que es muy sencillo obtener una tarjeta de crédito. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, y el llamado que podemos hacerle a los usuarios es que tengan que podamos tener un presupuesto adecuado. Recordemos que el endeudamiento responsable corresponde al 25% del total de nuestros ingresos. No deberíamos nosotros destinar un porcentaje mayor de nuestro ingreso mensual al pago de créditos. Claro, si lo que pasa ¿cuál es el punto acá? Si tú tienes la mitad del país que, de acuerdo a estadísticas del INE, obtiene para los asalariados, es decir, para los que tienen contrato laboral, 350.000, un poco más líquido mensual, evidentemente que te vas a tener que endeudar, pues si nadie vive con eso. Ese es el problema. Si te das cuenta, y sobre todo porque se da la paradoja que cuando tú ganas sobre 400.000, ya resulta que eres, comillas, clase media, o sea, y ya estás en un tramo de FONASA más alto, ya no eres indigente, por decirlo en términos más concretos. Entonces hay toda una situación compleja que obliga a la persona a tener que endeudarse, porque si no, no tiene cómo parar la olla. ¿Sí? Es súper importante destacar eso, porque hoy día muchos piensan que a lo mejor la persona se están endeudando para llegar a, no sé, a bienes de lujo, ¿cierto? Para comprar algún tipo de bien de lujo. Sin embargo, el alto porcentaje del sobreendeudamiento en Chile es para necesidades básicas. Pero, por ejemplo, ¿qué han podido detectar ustedes? Educación, en algunos casos, gente que tiene que pagar porque no tiene gratuidad, tiene que pagar la educación de sus hijos, no necesariamente se consiguen los créditos, o le dan un crédito pero que tiene un copago importante, ¿sí o no? Sabes, Mirna, que lo que nos llama mucho la atención dentro de los estudios que hemos ido haciendo es que los adultos mayores y los jóvenes son los más endeudados. Y ese también es un dato bastante importante, el cual nosotros también nos hemos detenido a poder ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Y los adultos mayores en qué ítems, por ejemplo? Mira, ellos principalmente para poder alimentarse, y así hay que decirlo tajantemente. ¿Qué pasa? Y recordemos que el problema ahí radica en las bajas pensiones que existen en nuestro país, y lamentablemente muchos de nuestros adultos mayores hoy día tienen que verse obligados a solicitar créditos de consumo y también utilizar tarjetas de crédito para poder subsistir. ¿Y se las dan?
se las están dando. Y ahí también hay un tema que también es que lo que pasa es que ahí complejo entramos a otro tema. Sí, porque es también las limitaciones que hay al crédito, porque hoy día mismo se editorializa en la prensa sobre el alza que hubo hace pocos años, la baja en la tasa de interés máximo convencional, que, claro, suena muy bonito porque tú bajas el interés que le cobras a la gente, pero sacas a la gente del mercado del crédito formal. Así es. ¿Ustedes reciben casos de gente endeudada con prestamistas? Porque esa gente que no se endeuda en el sistema formal se endeuda con prestamistas. Y ahí sé que ya no estamos hablando del 3% mensual. Sabes que hay muchas empresas hoy día que en nuestro país existen que son informales, y hay gente que ha tenido que recurrir a este tipo de préstamos informales, y los cuales son, podríamos decir, incluso diabólicos, podríamos mencionarlo, porque muchos de ellos trabajan con garantías, en este caso garantías de propiedades. Y sabes tú que hay muchos de nuestros adultos mayores que ya han logrado terminar de pagar su casa después de 20 años de trabajo, ¿cierto? Y muchos de ellos hoy día nos ha tocado ver muchos casos en los cuales están prácticamente perdiendo la casa, porque claro, ahora con el bajo nivel de ingresos que ellos tienen a raíz de sus pensiones, pero tienen su casa, la cual ya terminaron de pagar con mucho esfuerzo. Entonces hay muchas empresas hoy día, de empresas informales que dan créditos informales, que les piden dejar la casa en garantía y a cambio de eso le dan un crédito, ¿cierto? Y el problema está en que, claro, nuestros adultos mayores no pueden seguir pagando ese crédito, y el problema está que, como está la casa en garantía, muchos de ellos han terminado prácticamente perdiendo el bien raíz que les costó tanto conseguir. Qué dramático, es un tremendo tema. Realmente un drama. Guillermo Figueroa, director del estudio de abogados Chile Deudas, que trabaja con estos casos de problemas financieros, deudas, consolidaciones, en fin. Gracias por haber estado en la